Muy buenos días a todos. Bienvenidos al BCP. Mi nombre es Cristian Tondo, yo soy el director del Departamento de Inclusión Financiera y hoy hemos preparado un conversatorio de inclusión financiera para discutir el proyecto de ley de transparencia e inclusión financiera. Agradecemos la presencia de las autoridades nacionales, expertos extranjeros, el sector financiero, miembros del Poder Legislativo, formadores de opinión y autoridades y funcionarios del Banco Central del Paraguay, así como invitados especiales. También damos las gracias a todos los que se han conectado a través de la plataforma Zoom y a la transmisión en vivo a través de la fanpage del Instituto del BCP en Facebook. El conversatorio busca presentar la importancia de este proyecto, del proyecto de ley de transparencia e inclusión financiera, a través de experiencias internacionales y analizando el impacto que tendría en nuestra economía. Ahora sí, el presidente del BCP, el señor José Cantero, dará unas palabras de apertura al conversatorio de inclusión financiera sobre el proyecto de ley. Adelante, presidente. Muy buen día. Es realmente un doble gusto darle la bienvenida al Instituto del Banco Central. Un doble gusto primeramente porque después de tanto tiempo, de prácticamente 2 años, estamos volviendo al Instituto del Banco Central para un conversatorio presencial tras prácticamente 93 foros, seminarios, encuentros que hicimos para cientos y miles de personas en 740 horas prácticamente. Y en segundo término también es una gran satisfacción arrancar este ciclo con un tema tan trascendental para nuestra economía. En verdad, el proyecto de transparencia e inclusión financiera es altamente transformador. Creo que tiene el potencial de crear un antes y un después en el Paraguay. Nos sentimos muy honrados de abordar este tema con expertos y profesionales de trayectoria en el mundo económico y financiero a nivel nacional e internacional. Agradecemos y valoramos mucho la presencia de nuestro invitado especial, del doctor Fernando Lorenzo, que fue ministro de Economía del Uruguay y hoy es un investigador reconocido a nivel internacional, también de Diana Mejía, especialista senior de inclusión financiera de la CAF. También nos honra acá la presencia de Beltrán Maki, presidente de la SOBAM, de Carlos Carballo, también preside la ABAFI, y nos acompaña en representación del directorio María Fernanda Carrón. Y también quisiera agradecer y valorar la presencia de cada uno de ustedes, resaltando también que el directorio del Banco Central en pleno está acá, el doctor Fernando Filártiga, el doctor Diego Duarte y el doctor Humberto Colmán. Así es que muchas gracias por acompañarnos en tiempos de alta incertidumbre, de marcada inestabilidad y hasta desazón que está viviendo el mundo entero. Creo que qué mejor que reunirnos para pensar, para dialogar, para proponernos y para proyectarnos hacia una economía más transparente, más inclusiva, más formalizada, más digitalizada. También en tiempos donde el espacio fiscal se hace cada vez más estrecho para todos los países, nada mejor que encauzar reformas trascendentales que sean en cierto sentido baratas, es decir, aquellas que permitan realizar grandes transformaciones sin necesidad de recurrir a recursos financieros y hasta sin necesidad de gastar una sola moneda. El proyecto de inclusión financiera
que discutiremos hoy pretende alcanzar todos estos objetivos a la vez. Este proyecto otorga mucha certeza al delinear un camino muy eficiente y muy eficaz hacia una economía más transparente, más formalizada, más digital, más íntegra y en suma más competitiva. Y durante la pandemia, creo que todos evidenciamos que la exclusión financiera es un impedimento, un lastre para la sobrevivencia misma de las MIPYMES, de aquellas no bancarizadas. Fuimos testigos también de las dificultades y hasta penurias de complejidades que tuvieron que enfrentar las familias que no estaban insertas en el circuito financiero. También creo que debemos reconocer que a lo largo de los últimos años nuestro país ha realizado importantes avances en el campo de la inclusión financiera, y eso es un mérito tanto del sector privado y del sector público en conjunto. Pero creo que la pandemia y la confluencia reciente de tantos choques externos nos lleva a concluir que es hora de dar un salto importante hacia la inclusión financiera universal. Creo que ha llegado el momento de reconocer nuestras fallas de mercado y también de apretar el acelerador de reformas en forma inteligente, capitalizando la experiencia de países que han implementado en forma exitosa la inclusión financiera, para así garantizar el acceso universal y transversal a los servicios financieros, tanto para las MIPYMES como para las familias. Este foro es sin duda de alta relevancia, nos proyectará hacia un escenario de confluencia de intereses tanto público como privado, que posibilitará a nuestro país construir una nueva plataforma de competitividad y bienestar por medio de la inclusión financiera. Estoy convencido y confiado de que la participación de cada uno de ustedes contribuirá a ese fin. Muchas gracias. Nuestra primera presentadora es la señora Diana Mejía de CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina. Ella está en este momento, se va a conectar desde Colombia, o está conectada desde Colombia. Ella se desempeña como especialista senior en inclusión financiera. Es economista y magíster en economía de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia, y máster en administración pública de la Escuela Kennedy de Gobierno de la Universidad de Harvard. Trabajó en el Banco de la República como directora de Educación Económica y Financiera y directora de Comunicación Institucional. Ha trabajado en diversos proyectos de inclusión y educación financiera en América Latina, como la medición de las capacidades financieras de la población de varios países de la región, así como asesorías a gobiernos nacionales para el diseño e implementación de estrategias nacionales de inclusión y educación financiera. Asimismo, ha liderado proyectos de innovación y productividad y educación para el trabajo en varios países de América Latina. Ha sido autora de varias publicaciones sobre la materia, como los retos de implementación de las estrategias nacionales de inclusión financiera en América Latina, los determinantes del bienestar financiero en América Latina y los determinantes de la educación financiera en América Latina. Sin más, cedo la palabra a Diana Mejía. Muchas gracias, Diana. Adelante. Muchas gracias, Cristian, y muy buenos días a todos y a todas, y muchísimas gracias al Banco Central del Paraguay por esta invitación para ser parte de este importante evento. Voy a compartir con ustedes mi presentación.
Quisiera mostrarles algunos de los resultados del trabajo que hemos venido realizando desde CAF, apoyando a la Comisión Interinstitucional de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, de la cual hace parte el Banco Central del Paraguay y también el Ministerio de Hacienda, en donde nos enfocamos en la evaluación de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera con el objeto de tener unos insumos, unos resultados que permitan alimentar la construcción y la elaboración de una nueva estrategia nacional de inclusión financiera. Y básicamente, pues acá me voy a enfocar en los temas de formalización, entendiendo esta necesidad de formalizar la economía del Paraguay para aumentar precisamente la transparencia y la inclusión financiera. Quisiera partir por entender un poco por qué nos interesa la inclusión financiera. O sea, no es solamente el tema de la inclusión financiera per se, sino cuáles son estos efectos que tiene la inclusión financiera en la economía y en el desarrollo de los países. Y encontramos que la inclusión financiera es un elemento clave en el desarrollo de los países y que existe una amplia evidencia internacional acerca de la relación que existe entre la inclusión financiera con la reducción de brechas de equidad, una mayor productividad para la economía, un mayor bienestar económico y la disminución de la pobreza. Y específicamente hemos encontrado que la inclusión financiera genera externalidades positivas en al menos 7 de los 17 objetivos de desarrollo sostenibles, como vemos aquí, desde fin de la pobreza, temas de igualdad de género, de crecimiento económico y de reducción de las desigualdades. Y entender que la inclusión financiera es un concepto multidimensional. Aquí van a encontrar una definición de la OCDE que realmente me parece que es muy completa en el sentido de mostrar precisamente este carácter multidimensional de la inclusión financiera, en donde encontramos que la inclusión financiera no solamente se refiere al acceso y a la bancarización, obviamente es muy importante, ya lo mencionaba el presidente del Banco Central del Paraguay, realmente el acceso a la bancarización precisamente se constituyen en esta puerta de entrada para que las personas puedan acceder a productos y servicios financieros formales. Entonces entendemos, digamos, el acceso como un componente importante desde la oferta. Y lo entendemos como ese grado en el que los consumidores nuevos o desatendidos pueden obtener productos y servicios financieros adecuados a un precio asequible, pero existen otras dimensiones de la inclusión financiera, como por ejemplo el uso, que está relacionado con esa regularidad o esa frecuencia en la utilización de servicios financieros de manera pertinente, y también una dimensión de la cual no se habla mucho, pero que es muy relevante, que es la dimensión de calidad. Es decir, cuál es ese grado de satisfacción de las necesidades de los clientes con los servicios que ofrece el mercado. Y cuando hablamos de estas dimensiones de la inclusión financiera, estamos hablando realmente de un medio para lograr un fin último, un objetivo último, que es el bienestar financiero. Es decir, que todos los que estamos trabajando en promover la inclusión financiera, realmente esa inclusión financiera es un medio para lograr que las personas y las empresas puedan llegar a tener mayores niveles de bienestar o de salud financiera, ¿no? Cuando hablamos de bienestar financiero, de salud financiera, que digamos se usen distintamente estos dos términos, nos referimos a ese adecuado manejo y control de la estabilidad financiera, el logro de objetivos financieros en el largo plazo y también la generación de ahorros para eventualidades. Esto es un tema muy importante precisamente ahora en la pandemia, en donde hemos visto pues que todo este tema de vulnerabilidad financiera y de baja resiliencia financiera de las personas, de los hogares y de las empresas, pues obviamente se ha exacerbado en estos momentos de pandemia. Aquí simplemente voy a mostrar unos resultados de la encuesta de capacidades financieras que hicimos en Paraguay. CAF financió esta encuesta en el año 2017. Para este año vamos a hacer
una segunda encuesta, entonces digamos que ya podríamos tener unos datos mucho más recientes y que también pues arrojen un poco más de luz acerca de en qué están los temas de inclusión y educación financiera en Paraguay después de la pandemia, pero quería pues mostrar estos resultados que son interesantes y simplemente basarme pues en algunos de estas variables que recoge la encuesta de capacidades financieras. Encontramos, por ejemplo, en el caso de ahorro, que entre los principales resultados de la encuesta se destaca que solamente el 28% de los encuestados declaró haber ahorrado dinero en los últimos 12 meses, mientras se observa una elevada tasa de personas que no ahorra, el 72%. Vemos una brecha de género, digamos, pues no tan grande, hay brechas de género en otros países de América Latina mayores, pero digamos hay un tema que sí es interesante y es que hay una diferencia importante en el ahorro entre los trabajadores formales y los informales. Estamos viendo que mientras el 35% de los empleados formales dice que ahorra, es decir, superior a la media del país, que es 28%, encontramos que los informales solamente el 29% de ellos manifiesta que ahorra. Entonces, digamos, empezar a ver como esta relación también entre varios de los temas de comportamientos financieros, de actitudes financieras también relacionados con las personas que trabajan en los sectores formales o los informales. Con relación a la resiliencia financiera, esto es una pregunta, digamos, que se hace dentro de la encuesta y es si las personas pueden cubrir un gasto imprevisto. Específicamente se les pregunta si surge un imprevisto hoy y necesita gastar igual a lo que gana en el mes, tiene esa posibilidad de cubrirlo sin recurrir a préstamos, es decir, que tanto las personas están ahorrando para eventualidades o pueden cubrir un choque financiero, por ejemplo, como el que evidenciamos en esta época de pandemia. Encontramos en la encuesta que solamente el 58%, perdón, el 58%, es decir, más de la mitad de los paraguayos, manifiesta que no puede cubrir un gasto equivalente a su ingreso mensual y encontramos pues también una brecha de género importante de 6 puntos porcentuales. Con relación también a estos temas de vulnerabilidad y de resiliencia financiera, hacemos una pregunta relacionada con la posibilidad de que las personas puedan llegar a fin de mes, es decir, si realmente los ingresos alcanzan para cubrir sus gastos del fin de mes. Encontramos en la encuesta que el 64% de los paraguayos declara haber experimentado dificultades para cubrir sus gastos del mes. Entonces, aquí encontramos, digamos, unos temas importantes de vulnerabilidad financiera. Nuevamente, una brecha de género importante de 7 puntos porcentuales. Hablemos, digamos, que el margen de error de la encuesta es de 2,8%. Entonces realmente 7 puntos porcentuales es una brecha importante y encontramos nuevamente una diferencia grande entre aquellos trabajadores formales y los informales. Encontramos que el 63% de los empleados a tiempo completo, digamos que podríamos pensar que es una proxy para la formalidad, no pudo cubrir sus gastos, pero esta cifra se sube al 66% para aquellos informales. Y hablando de capacidades financieras, la encuesta nos permite hacer un índice de capacidades financieras, en donde básicamente lo que se hace es que se toman aquellas preguntas relacionadas con conocimientos financieros, con comportamientos financieros y actitudes financieras para calcular este índice de capacidades financieras que engloba, digamos, estos tres componentes. Y encontramos que el índice de Paraguay está en 11/21, que lo ubica en la última posición entre los países en América Latina, en donde ya CAF ha venido adelantando las encuestas, como lo ven en esta gráfica, en donde realmente pues lo que se observa es que hay un trabajo importante por hacer en materia de educación financiera. Y aquí lo que quisiera resaltar en estas láminas que siguen y teniendo en cuenta ya pues el tiempo, es básicamente los principales resultados de esta evaluación. Les comentaba que en CAF hemos venido apoyando la evaluación de la ENIF del 2014 al 2018 con el objeto de tener estos insumos para construir esta nueva ENIF. Encontramos primero que la educación financiera es clave para promover la inclusión financiera. Encontramos que la educación financiera precisamente aumenta la probabilidad
probabilidad de tener y utilizar productos formales de ahorro, de crédito e instrumentos financieros electrónicos y precisamente promueve el hábito del ahorro y por esta vía encontramos que también se fomenta la formalización de la economía. Es decir, que cualquier política que realmente esté centrada en bancarizar a la población y por esa vía también formalizar a la población, que es algo muy importante que tiene este proyecto de ley, precisamente también tiene que ir acompañado de programas de educación financiera. Por otro lado, ¿qué encontramos también en estos resultados de la evaluación de la ENIF? Que un mayor nivel socioeconómico aumenta la probabilidad de estar incluido en el sistema financiero, en el sector financiero formal. Encontramos que la población de clases altas, pero también aquella población que participa en el mercado laboral formal, presenta un mayor acceso, uso y tenencia de instrumentos, no solamente de ahorro, sino también de crédito e instrumentos financieros electrónicos. Y esto es muy importante, es decir, cómo realmente la posibilidad de entrar al sistema financiero también está relacionado con la formalidad. Encontramos que no existe una brecha de género significativa en la tenencia y uso de productos financieros. Les mostraba antes que realmente sí encontramos unas brechas de género importantes en materia de vulnerabilidad y resiliencia financiera. Sin embargo, en tenencia y uso no encontramos una brecha importante. Sin embargo, vemos que no existe esa brecha importante por precisamente el mayor uso del dinero electrónico por parte de las mujeres. Más adelante me voy a referir a los resultados de la evaluación de la ley de dinero electrónico, que realmente ha sido muy importante también para facilitar este acceso a productos y servicios financieros. Encontramos también que la vulnerabilidad financiera depende de la situación socioeconómica y de estar incluido financieramente. Vemos que la probabilidad de ser menos vulnerable financieramente depende de la tendencia a planear, de contar con una renta regular o con un ingreso regular, de ahorrar, de tener acceso al crédito, de tener una carga baja de deuda y de no estar desempleado. Entonces, nuevamente, ver, digamos, también cómo el tema, digamos, de estar incluido financieramente, poder tener acceso a diferentes productos y servicios financieros, también tiene un impacto muy importante en la vulnerabilidad financiera y yo creo que pues, esto es uno de los resultados más importantes que tenemos en esta evaluación de la ENIF del 2014 al 2018. Por otro lado, encontramos que las principales barreras reportadas para inclusión financiera en términos de ahorro están relacionadas con los temas de accesibilidad económica. Encontramos que los servicios financieros en Paraguay son caros y que la falta de accesibilidad física y económica precisamente pues van de la mano, tienen una relación muy estrecha. Vemos también que las personas de menores ingresos desconfían en mayor medida de las instituciones financieras y que hay una barrera, digamos, que se perfila como la tercera barrera en importancia a la inclusión financiera, que está relacionada con no necesitar una cuenta y vemos que este no necesitar una cuenta está más relacionado con una falta de conocimiento o educación financiera sobre el ahorro. Y por último, como mencionaba anteriormente, también se realizó una evaluación sobre la regulación del dinero electrónico de Paraguay, o sea, cuáles fueron esos resultados más importantes de esa regulación del dinero electrónico en Paraguay. Y vemos que fue fundamental para promover la tenencia de productos financieros digitales en poblaciones vulnerables, como es el caso de las mujeres de menores ingresos. Entonces, mucha de esta escasa brecha o casi nula brecha de género que encontramos en tenencia y uso de productos financieros está muy relacionada con la regulación de dinero electrónico en Paraguay. Encontramos que esta regulación dio lugar también a una mayor accesibilidad física en las zonas mucho más pobres y menos atendidas financieramente en el país, en especial para servicios como el envío de remesas nacionales y las operaciones de retiro y depósito. Y encontramos que los programas de transferencias monetarias para paliar los efectos de la pandemia
fueron un canal clave para estos logros, así también como la familiaridad y la penetración de la telefonía móvil en Paraguay, que ya estaban, ¿no? Y digamos que fueron previas a la regulación. O sea, esta familiaridad y penetración de la telefonía móvil también fue un factor fundamental para lograr estos resultados positivos de la regulación del dinero electrónico de Paraguay. Entonces, ver un poco estos resultados de la regulación del dinero electrónico también nos da luces o nos muestra evidencia acerca también de la importancia de una ley como la que se está tramitando en este momento de inclusión financiera. Y ya por último, lo que hemos trabajado son algunas recomendaciones de política que, como mencionaba, son las que se van a tener en cuenta, digamos que ya se está trabajando en este diseño de una nueva Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. Aquí encontramos básicamente la importancia de contar con estos estudios de línea base que permitan segmentar los programas de inclusión y educación financiera, y esto es lo que vamos a hacer, como les mencionaba, este año se va a realizar también una encuesta de capacidades financieras en el Paraguay financiada por CAF. En segunda medida, precisamente lograr diseñar programas de educación financiera también segmentados, es decir, entender cuáles son las diferentes necesidades de los grupos poblacionales y poder diseñar estos programas de educación financiera para que atiendan estas necesidades. En tercera medida, entender cuáles son estas barreras a la inclusión financiera y tener en cuenta este enfoque de barreras precisamente para el diseño de programas de inclusión financiera. Por otro lado, encontramos que es importante tener en cuenta la transversalidad de los programas sociales y de la inclusión financiera, en donde los grupos vulnerables, los grupos de menores ingresos y también los informales que están excluidos del sistema financiero formal, pues tienen mayores niveles de vulnerabilidad, y por esto se recomienda crear iniciativas de inclusión financiera que sean transversales también a otros programas de política pública para personas en vulnerabilidad económica y social, tales como programas para personas mayores, para mujeres o para jóvenes también en la informalidad, que puedan ser alineados con iniciativas de inclusión financiera. Y aquí es en donde también pues la ley de inclusión financiera tiene un papel fundamental. Por otro lado, también generar estos mecanismos de monitoreo y evaluación, o sea, cómo desde el diseño mismo de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera poder diseñar estos sistemas de monitoreo, seguimiento y evaluación, diseñar una muy buena batería de indicadores que permitan realmente hacer este seguimiento, monitoreo y evaluación del cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. Y por último, extender la digitalización financiera. Vimos los resultados exitosos de la regulación de dinero electrónico, entonces realmente hay una oportunidad muy importante para promover la inclusión financiera en el Paraguay a través de la extensión de esta digitalización financiera. Y acá la recomendación es ampliar el uso de estos medios digitales a otros productos financieros como el ahorro y el crédito, es decir, ir un paso más allá, no solamente garantizar el acceso a una cuenta o a una billetera móvil, sino realmente poder extender y ampliar este uso a otros productos como el ahorro y el crédito y a todos los segmentos de la población. Y aquí se resaltan los principales elementos necesarios en esta nueva estrategia nacional de inclusión financiera, que están basados precisamente en este enfoque integral de las barreras a la inclusión financiera. Y estos son, primero, tener programas de educación financiera digital, en especial para personas mayores o personas con menores niveles educativos. Aquí es muy importante no solamente cerrar estas brechas en materia de educación financiera, sino también cerrar estas brechas en alfabetización digital y que programas de educación financiera vayan de la mano con programas de alfabetización digital. En segunda medida, pensar también en esquemas de protección al usuario financiero digital. Obviamente, todo este ambiente de digitalización genera retos y genera también riesgos para el consumidor. Entonces, incorporar todos estos temas dentro de esquemas de protección al usuario financiero digital. Por otro lado, contar con infraestructura apropiada y, por último, tener estos productos asequibles que permitan que todos los segmentos de la población puedan tener una inclusión financiera efectiva en el país.
Entonces, me detengo acá, les agradezco muchísimo su atención y quedo muy atenta a cualquier comentario o pregunta que tengan. Muchas gracias. Nuestro segundo presentador es nuestro invitado especial del Uruguay, el doctor Fernando Lorenzo. El doctor Lorenzo es doctor en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid y economista egresado de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República del Uruguay. Realizó un DEA, Diplôme d'études approfondies, en Economía y Finanzas Internacionales en la Universidad de París. Fue ministro de Economía y Finanzas, director de la Asesoría Macroeconómica y Financiera y director de la Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas. Fue director del Centro de Investigaciones Económicas CIMBE. Es consultor internacional en temas macroeconómicos y financieros y finanzas públicas. Es profesor titular de econometría en la maestría en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República. Es profesor de métodos estadísticos y econométricos en los programas de posgrado en la Universidad de Finanzas, en la Universidad de Montevideo. Actualmente es investigador senior en el Centro de Investigaciones Económicas CIMBE. Es presidente de la Red Sudamericana de Investigación Aplicada y bueno, en realidad es un vasto currículum. Muchas gracias por haber aceptado venir al Banco Central y sin más, cedo la palabra al doctor Lorenzo. Bueno, Cristian, muchas gracias. Siempre lo primero es lo primero y es agradecer al Banco Central, José, todos los integrantes del directorio, por esta invitación a ser parte de esta instancia de presentación en el marco de actividades que hace largo tiempo el Banco Central viene realizando de promoción y de extensión de la inclusión financiera en Paraguay, pero justo en un momento particular porque se está tramitando ya en una etapa avanzada en el Congreso un proyecto de ley que, al igual que lo que ocurrió en Uruguay, una ley como la que se proyecta llevar adelante en Paraguay va a ser un hito muy importante en esta estrategia. Porque en general este tipo de estrategias que pretende cambiar estructuralmente el ejercicio de derechos y aspectos fundamentales del funcionamiento de nuestras economías requieren de ajustes normativos. Y ajustes normativos que den certezas y que den una plataforma sobre la que asentar ese proceso de transformación para que para los agentes sea creíble y definitivo el compromiso de la sociedad y de las autoridades gubernamentales en avanzar en esta materia. Por tanto, me parece una instancia muy importante. A mí me ha tocado participar en alguna instancia anterior, en los últimos años, en presentaciones sobre estos temas aquí mismo, invitado por el Banco Central, pero en este caso me parece que tenemos un contexto mucho más desafiante, mucho más importante, y ojalá el Congreso apruebe y lleve adelante, genere la plataforma para que las transformaciones que tienen que ocurrir, ocurran. En este caso a mí me invitaron, incluso el título es sugerido por los propios organizadores, sobre el impacto formalizador que tuvo la Ley de Inclusión Financiera en Uruguay. Y aquí, antes de arrancar, antes de presentar algunas cosas referidas a esa experiencia, quisiera sí hacer 2 o 3 comentarios para que nos ubiquemos verdaderamente en qué le puede aportar el caso de Uruguay, por qué puede ser interesante como experiencia y qué tiene que ver con la formalización. Y sobre todo esto, el impacto formalizador, yo le voy a dar un poquito de vuelta al argumento, porque en realidad todo el proceso de inclusión financiera en Uruguay, que arranca 3 años antes de aprobada la ley, con un conjunto, una batería de medidas de incentivos y estímulos de alto y de amplio alcance que Uruguay llevó adelante, la ley llega en un momento que se requiere para ser catalizador del proceso. ¿De acuerdo? Yo creo que Paraguay en ese sentido también ha recorrido un camino y la ley tiene que jugar, al igual que jugó en Uruguay, un papel catalizador. Una norma de jerarquía legal es algo, como les decía hace un momento, muy importante en este contexto. No obstante, estamos hablando de una economía, la uruguaya, que tiene
en la comparación continental, altos niveles de formalización laboral. Más del 75% de los trabajadores de Uruguay son formales y tienen, digamos, coberturas formales de seguridad social, ¿sí? Eso es, y además Uruguay es un país que en el momento que se inicia el proceso de inclusión financiera, tiene la tasa de evasión de IVA más baja de toda América Latina, teniendo la tasa más alta de IVA de toda América Latina. O sea, tenemos la tasa básica de IVA más alta del continente y los menores niveles de evasión respecto a la recaudación potencial. Por tanto, quiero esto del impacto formalizador. Nosotros no hicimos la experiencia en Uruguay con un propósito explícito de formalización, pero sí nos aprovechamos de la formalización para generar efectos muy positivos sobre el bienestar, que eso sí era lo que nos importaba. Me parece que estas precisiones iniciales ayudan para entender los contextos diferentes, porque si algo, muchas veces lo hemos hablado con José, con Fernando, con Humberto, lo último que se puede hacer en este tipo de cosas es tratar de copiar acríticamente cosas y experiencias que en otros lados pueden haber tenido sus efectos, pero que hay que ubicarlas cuando uno las vea desde una óptica estrictamente nacional. La ley de inclusión financiera de Uruguay, en la estrategia, se propuso fundamentalmente 3 objetivos explícitos, ¿de acuerdo? Primero y básico, el más importante de todos, ampliación de derechos y ejercicio efectivo de derechos. O sea, se suponía que había derechos que no estaban siendo reconocidos, no estaban siendo ejercidos, y efectivamente, aunque estuvieran garantizados por alguna norma, no había ejercicio efectivo de esos derechos, y tenían que ver básicamente con el acceso a una canasta básica de servicios financieros. Bueno, segundo, Uruguay tenía elevados niveles de formalización, pero al mismo tiempo está muy claro que la trazabilidad de las transacciones juega un papel incremental en la formalización. Y por tanto, una estrategia de este tipo tenía que derramar en términos de formalización. Ahora voy a explicar cuál fue el juego con el que se hizo en Uruguay esto, que fue un juego un poco particular, dado el contexto de alta formalización. En tercer lugar, Uruguay, al igual que yo diría la mayoría de los países de la región, estaba inserto allá a principios de la década pasada en un fuerte impulso al combate a las a operaciones fraudulentas, lavado de dinero, etc. Y también la inclusión financiera y la trazabilidad de las transacciones tenía que ver con esto. Entonces, esto es importante porque, fíjense, los economistas estamos en general acostumbrados, quizás por nuestra formación, a decir, cada instrumento es para conseguir un objetivo. Es una máxima de Tim Bergen, un ex premio Nobel, un premio Nobel en economía, de hace muchos años. Sin embargo, una de las cosas que hemos aprendido estos últimos años y que está presente en la estrategia uruguaya y en general esa estrategia de inclusión financiera, es que esa linealidad entre instrumento y objetivo se pierde. Primero porque una estrategia de este tipo implica el uso de múltiples instrumentos para un objetivo concreto. Y segundo, porque hay experiencias de doble dividendo y triple dividendo. ¿De acuerdo? O sea, es una política que se diseña para atender fundamentalmente un problema de ampliación de derecho y derrama sobre otras cuestiones. Derrama sobre cuestiones muy importantes. En particular, uno piensa que este tipo de cosas que tratan de estimular el ejercicio de derechos tiene una inspiración igualitaria, de equidad. Sí, pero derrama sobre la eficiencia. Baja costos de transacción, reduce costos económicos, mejora aspectos claves de la intermediación financiera, mejora las economías de escala en los negocios financieros, que vaya si hay economías de escala en los negocios financieros. Por tanto, es un tipo de experiencias que tiene esta suerte de múltiples dividendos, y es un problema de esas cosas que los economistas llamamos de problemas complejos de política, pero no porque sean complejos, porque sean muy difíciles, porque implican muchos aspectos y hay que actuar y disparar cosas en aspectos muy, muy diferentes. Claramente, una estrategia de este tipo tiene, como la uruguaya, como la que ustedes están desplegando aquí, tiene que tratar de influir sobre la oferta de servicios, eso es claro. O sea, esto no es un problema solo de demanda. Hay que actuar sobre la oferta de servicios. Hay que hacer que quienes ofrecen cambien sus
sus perspectivas. Ofrezcan más, mejor y más variado. Eso es muy importante, no hay que perderlo, parece de vista. Segundo, tiene que ser en un contexto de cobertura extendida. O sea, el problema, la palabra universal es una palabra dura, pero la de ampliación de cobertura debería ser un leitmotiv fundamental en una estrategia de este tipo. La preocupación de ampliación de cobertura tiene que estar permanente. Porque si no, no necesitamos inclusión. La palabra inclusión tiene que ver específicamente con cubrir a aquellos que no están cubiertos. Y último, esto no puede ocurrir en un entorno regulatorio y normativo que no sea propicio. No puede ocurrir. No va a ocurrir. Tiene un papel demasiado clave en todo lo que tiene que ver con los mercados financieros en nuestros países, los aspectos regulatorios y normativos, como para desprender y creer que esto va a ocurrir autónomamente, sin acción deliberada de parte de la intervención pública. Dicho esto, hay que decir en qué consiste la caja de herramientas en este contexto. Y la caja de herramientas no puede ser más diversa. Primero, en la medida que se trata de ampliar derechos, hay que tener el que crea que los derechos se decretan, comete un grave error. Los derechos se pueden normar sobre su existencia, pero el ejercicio implica incentivos y transformaciones de conductas. Por tanto, uso de instrumentos capaces de incentivar y cambiar conductas es clave. No hay forma de que esto ocurra, sea creíble en un contexto normativo débil. El contexto normativo tiene que ser firme. No es solo utilizar instrumentos promocionales. Tiene que haber un contexto normativo que haga que esos derechos efectivamente se puedan... Y eso implica el poder legislativo. Y aquí hay representantes del poder legislativo y tienen un papel clave. Lo tienen en el punto de partida y lo van a tener, créanme, en muchas oportunidades más, porque va a haber cambios de segunda y de tercera generación. Y va a haber que hacerle ajustes, porque las cosas no siempre salen bien de primera. Y no siempre se tiene el diagnóstico exactamente correcto respecto a dónde está lo que hay que actuar. Y eso, la experiencia, nosotros en Uruguay nos muestra que cuando uno innova, hay que saber equivocarse. Y para saber equivocarse y aprender, hay que saber cambiar. Si no, es imposible. Y hay que tener en cuenta que, y esto yo creo que es algo que está disponible también aquí en Paraguay, tienen que estar, y en Uruguay estaban las tecnologías adecuadas para hacer esto. Sin un soporte tecnológico adecuado, sí, hay muchas de las cosas que se pretende hacer con la inclusión financiera que no se pueden hacer porque si no hubiera soporte. Hoy lo hay. Lo hay y las tecnologías son muy fácilmente adaptables a problemas nuevos. Y además, obviamente, y aquí esta casa tiene una historia, la educación financiera juega un papel muy importante. Por tanto, la caja de herramientas, fíjense, es muy diversa. En el caso específico de lo que es el núcleo de lo que fue la ley en Uruguay y de lo que es la ley en Paraguay, que tienen distinta inspiración, distintas características, distinto origen normativo. En Uruguay ustedes optaron por una ley marco. En Uruguay no se optó por una ley marco, se optó por una ley muy analítica, muy cuidadosa. El legislador el Poder Ejecutivo propuso y el legislador quiso discutir muy en detalle. Yo pienso que el camino que ustedes están recorriendo es un camino alternativo al que nosotros recorrimos y que tiene muchas potencialidades. Pero en la generación de oportunidades para los trabajadores dependientes se juega y se jugó en Uruguay, yo diría, el corazón de la inclusión financiera de Uruguay. Este fue el hito más importante. O sea, sin una preocupación explícita de asegurar a los trabajadores acceso a cuentas bancarias, a instrumentos bancarios, a medios electrónicos de pago y a sistemas de transferencias asociados a esas cuentas, el proceso de transformación en Uruguay no hubiera ocurrido. El que ocurrió, cuidado, no hubiera ocurrido otra cosa, porque autónomamente y espontáneamente los mercados iban a ir ampliando progresivamente el uso de instrumentos financieros. Pero lo iba a hacer a su manera y con exclusiones. De vuelta, en este punto les pido que no pierdan de vista que para nosotros la existencia de altos niveles de informalidad era un activo del proceso. Porque íbamos a valernos de esos altos niveles de informalidad para ampliar cobertura financiera. Ustedes van a hacer eso más tratar de conseguir efectos de derrame
en términos de ampliación de cobertura. Es fundamental una palabra que seguramente en las discusiones con los bancos, con los intermediarios financieros, es una cosa que siempre es discutible desde el punto de vista de la posición, es la gratuidad del acceso a los instrumentos de Uruguay fue clave. Generar derechos y permitir ejercerlos de agentes excluidos implicaba asegurar gratuidad. Fue clave. Por supuesto, no fue fácil caminar por un camino de entendimiento y de razonable equilibrio en estas cuestiones. Y obviamente fue importante también para toda la estrategia en Uruguay que se pudiera extender muchísimo una red de POS para ser usado en los medios electrónicos de pago, que era muy débil en el momento de partida, y lo otro es que hubiera puntos de extracción de efectivo para asegurar básicamente que el plástico iba a poderse convertir en efectivo toda vez que los usuarios lo necesitaban, porque había zonas incluso del país y actividades en las que eso era necesario. El proceso de transformación de Uruguay ocurre en un punto de partida muy crítico. Nosotros teníamos prácticamente activos todos los obstáculos posibles para la inclusión financiera. Teníamos bajísima intermediación financiera, veníamos de una crisis financiera formidable en el 2002, muy grande, crisis económica y financiera, pero teníamos soluciones tecnológicas y voluntad de parte del gobierno de llevar adelante una estrategia de este tipo. Pero el punto de partida era un punto muy crítico, muy lejano de los estándares que ya habían alcanzado otros países en el continente. Teníamos mucho atraso en esta cuestión, muchísimo atraso. Y lo importante y lo interesante es que la estrategia logró, y yo voy a tratar de hacerlo muy rápidamente para no extenderme mucho más que lo que gentilmente me ofrecieron de tiempo para hablar. Uruguay procesó una transformación estructural de gran envergadura. Lo hizo en muy poco tiempo. Y una transformación estructural que sacudió completamente el statu quo del funcionamiento de la intermediación financiera y el uso de medios electrónicos de pago y de servicios básicos fundamentales del sector financiero. O sea, fue un cambio estructural de envergadura que no podría haber ocurrido sin que hubiera existido la obligatoriedad de que un conjunto de trabajadores amplio, y los jubilados también, y otros actores a los cuales se les obligó, no solo trabajadores dependientes, se vieran obligados a ser parte de todo esto, y los bancos y los intermediarios financieros a ampliar notablemente la cantidad de clientes a los que tenían que prestar servicios nuevos y de calidad. Todos estos avances los voy a tratar de describir muy rápidamente para que vean lo que fue este proceso, porque siempre algunos pocos datos ayudan a ver la envergadura de la transformación. Los puntos de partida y la envergadura de la transformación. Primero, fíjense que se logró que sectores antes excluidos accedieran a servicios financieros básicos como tener tarjetas de débito o instrumentos de dinero electrónico. Fíjense, en el año 14, antes de la ley, llegamos a 2 millones de medios electrónicos de pago, hoy tenemos 4 millones, Uruguay tiene 3.400.000, quizás un poquito más de 400.000 personas. Quiero que vean la situación de partida y lo que es la extensión que se consiguió en materia de acceso a algo que había escaso acceso antes de la normativa aplicada. Segundo, esto no fue solo de los trabajadores. Las MIPYMES, la transformación en las MIPYMES fue clave, porque la normativa tenía dos objetivos: los trabajadores dependientes, los jubilados y las MIPYMES. Y el acceso a mejores servicios financieros por parte de las MIPYMES, la transformación fue rapidísima. Hay una encuesta del año 2018, es la última que está disponible, pero ya en ese momento había ocurrido una transformación formidable cuidado, esto en Paraguay es más importante que en Uruguay, ¿no? Porque las microempresas, trabajadores independientes, los cuentapropistas, aquí son muy importantes, una base social y una base económica mucho más importante que la que nosotros teníamos en Uruguay. Quiero que vean, la estrategia empieza en 2011, quiero que vean
cuántos POS había, cuántos dispositivos para uso de pago, uso de medios electrónicos de pago había menos de 14.000. El último dato disponible casi ya supera los 80.000. Quiero que vean, esto es un proceso, por supuesto, que si uno lo mira desde el 2014, que fue el momento de aprobación de la ley, se come que ya había medidas promocionales aplicadas desde antes. Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta para analizar los datos de la experiencia uruguaya. Esto es muy impresionante, que es, fíjense lo que eran el uso de tarjetas de débito y los montos transados con tarjetas de débito. Fíjense que se multiplicó por 38 o por más de 40 el uso del número de transacciones y los montos transados en tarjetas de débito. Era un instrumento inútil en Uruguay, la tarjeta de débito, con sus derechos asociados, obviamente, ¿no? Y gratuita. Y además, con aranceles de uso de la tarjeta de débito sobre estas operaciones, cero. Esto para que vean lo rápido que el comercio reaccionó a los cambios. Estos son datos de un mes, de julio a agosto. Aprobación de la ley, al mes siguiente, una de las principales cadenas de supermercados del Uruguay. Fíjense lo que fue la ampliación de uso de... este fue un momento que nosotros usamos una fuerte rebaja del IVA. Por eso dije, cuidado con la experiencia uruguaya y la formalización. Nosotros usamos la rebaja del IVA para incentivar el uso de los medios, y rápidamente la reacción fue así. ¿Y qué pasó? No perdimos recaudación. O sea, la apuesta era que la ampliación de la base iba a permitir que no perdiéramos recaudación. Fíjense, el agente promotor principal era el Ministerio de Hacienda. Imagínense decirle al Ministerio de Hacienda que tiene, en aras de la inclusión financiera, que renunciar a porcentaje de sus ingresos, que eran centenares de millones de dólares. Sin embargo, eso no ocurrió en Uruguay. Es muy interesante que las medidas de rebaja de IVA fueron transitorias y puntuales, más importantes o menos importantes, pero fíjense que la rebaja de IVA cambió el uso de los hábitos de pago de los uruguayos, aún después que se eliminaron esos beneficios. O sea, esto quiere decir que hay medidas y acciones transitorias que tienen efectos permanentes, y que la inversión a realizar en este caso es una inversión que, bien diseñada, tiene todo sentido y puede valer mucho la pena desde el punto de vista del interés general. O sea, el incentivo tributario en Uruguay se usó muy fuertemente. No se usó para formalizar, sino se usó para extender el uso de medios electrónicos de pago con la confianza de que no íbamos a perder recaudación. Eso efectivamente ocurrió. En Uruguay hubo efectos esperables, que fue aumentaron muchos los usuarios del sistema que tenían tarjetas para utilizar, pero el requerimiento de efectivo, la necesidad de efectivo se redujo. A partir de determinado momento empezó a caer. O sea, verdaderamente la transformación de los medios de pago había hecho su efecto, probablemente con la ampliación del número de POS hubo un papel muy importante para esto. Y esto probablemente, y permítanme aquí en el Banco Central y habiendo gente experta en temas bancarios que nos acompañan, este fue un punto muy importante en Uruguay y lo quiero subrayar. En Uruguay las transferencias bancarias eran un hecho imposible. Digamos así, un cliente bancarizado antes de este proceso, para hacer y utilizar sistemas de transferencias interbancarias o incluso dentro del banco. Llegó a haber problemas en el traspaso de una cuenta a otra, de una cuenta de ahorro a una cuenta corriente, ¿de acuerdo? Pero el cambio que ocurrió, y esto fue legal, por habilitar un número de transferencias gratuitas a cada uno de los usuarios de estas cuentas, implicó una transformación espectacular en los sistemas de pago, y eso provocó cambios internos en el funcionamiento de los bancos que modificaron completamente qué es la atención al público, con ganancias de eficiencia y ganancias y reducciones de costo formidables. Pero este fue un punto clave en Uruguay.
probablemente más importante que otros de los beneficios que se otorgaron en términos de obligatoriedades de dar tarjetas de débito y de generar determinado tipo de instrumentos. Y ocurrió algo que es esperable, deseable, y yo creo que tendencialmente se va a fortalecer más. En Uruguay esto ayudó a que el cheque empezara a reducirse. Las transferencias ayudaron mucho a que eso ocurriera. Yo creo que eso es un gran avance. Creo yo que es un gran avance, pero seguramente hay en el mundo comercial gente que todavía a este instrumento de pago le asigna un valor, ¿de acuerdo? Un papel tiene en el sistema de pagos que hay que cuidarlo y no se pueden dar saltos al vacío en este tipo de cosas. Y esto, y ya termino, ya me extendí más de la cuenta, Uruguay pasó de esa situación bastante mala que teníamos, calificábamos muy mal, éramos, yo creo que junto a Paraguay, en Sudamérica, los que estábamos en peor situación cuando nosotros empezamos con esto, y Uruguay en los primeros 7 años del proceso logró ponerse cerca de los países que han hecho avances más tempranos y más importantes, como fueron Colombia y Perú. A Uruguay le queda mucho por hacer, hay mucho trabajo todavía por hacer. ¿Por qué? Porque hay cosas que todavía no cambiaron en materia de inclusión. Hay cosas que no cambiaron en materia de acceso al crédito, hay cosas que no cambiaron en la canasta de servicios financieros que los bancos ofrecen a sus clientes, y ha tenido menos cambios de los que uno hubiera imaginado en el sistema, sobre todo de crédito a la banca persona. O sea, en la parte crediticia, la contrapartida de tener las nóminas de las remuneraciones en los bancos no se transformó todavía en un elemento clave para que cambie la forma en que se otorgan créditos y se manejan riesgos de la cartera de créditos. Yo creo que eso es muy importante. Pero ya me extendí mucho, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lorenzo. Excelente presentación. Vamos a continuar. El tercer presentador, la tercera presentadora, es la señora María Fernanda Carrón. Ella es miembro titular del directorio del BCP desde octubre de 2021. Anteriormente se desempeñó en el directorio y fue presidenta de la Agencia Financiera de Desarrollo. Cuenta con 22 años de experiencia en el sector financiero bancario. Es magíster en Administración de Empresas, graduada con alta distinción por la Universidad Católica de Asunción y es licenciada en Administración de Empresas. Bueno, muchas gracias. Realmente quiero agradecer a todos los presentes, a los representantes del sector financiero y también a los representantes del Congreso que han venido hoy de manera presencial. Pero a mí me toca también agradecer a nuestros panelistas, realmente al señor Beltrán Mati, al señor Fernando Lorenzo, a Diana Mejía y al señor Carlos Carballo. Tuvimos esta intención de hacer esta conferencia, creo que hace 10 días, y tuvimos la posición firme de ellos de estar hoy acá. Y eso demuestra más que nada su compromiso a la inclusión financiera. Entonces, realmente le agradecemos. Yo quiero que, haciendo un poquito de memoria, nos situemos en el momento que fue el momento de la crisis de la pandemia. Teníamos casi 800.000 pymes que teníamos que llegar. Teníamos miles de trabajadores que habían perdido sus empleos, que también teníamos que acceder y llegar a través de créditos o ayudas. Y el mayor inconveniente que tuvimos es que esta gente no estaba formalizada y no estaba bancarizada. Entonces, realmente esa impotencia que yo creo que sentimos acá, muchos de los presentes, el sector financiero, el Congreso, todo lo que tuvimos que tratar con todos estos gremios, fue nada en comparación a estas miles de pymes y a estas personas que realmente perdieron y no tenían forma de recibir una ayuda adicional. Entonces, yo les quiero presentar brevemente lo que hace este proyecto de inclusión financiera y de transparencia. No quiero dejar de destacar el impacto también de transparencia en este proyecto. Es un proyecto corto, de no más de 16 artículos,
como bien indicó el doctor Lorenzo, nosotros hicimos una ley marco. ¿Qué buscamos con esto? ¿Qué busca este proyecto que ya fue presentado por el Poder Ejecutivo el año pasado y estaría siendo tratado en las próximas semanas en el Congreso? Primero que nada, busca justamente acelerar la formalización y acceso de más parte de la población a sistemas financieros básicos, sobre todo la población de bajos recursos y las pymes que hoy no tienen acceso. Tenemos que recordar que el 62% de toda nuestra población ocupada no está bancarizada. También queremos incentivar todo lo que hace a medios de pagos electrónicos, porque esto hace que las transacciones puedan ser más trazables y haya más transparencia en esto. Y esto no es menor en lo que hace al combate del lavado de activos. Yo quiero también que recordemos que estamos realmente dentro de todo lo que hace la revisión de GAFI dentro de unas medidas estructurales y de qué tanto la economía transa en efectivo. Y realmente este punto estructural lleva a las nuevas recomendaciones que tienen. El migrar a unas transacciones trazables es un punto importantísimo en lo que hace el combate al lavado de activos. Y por supuesto, esto también impulsa la transformación y todo lo que hace al sistema de eficiencia de pago. ¿Qué hace esta ley principalmente? La ley define puntos importantes y determina también obligaciones. En lo que hace a definiciones, realmente le da a los medios de pago un efecto de cancelación ilimitado en todo el territorio del país. Y determina ciertos umbrales en lo que hace al uso de efectivo. Cuando hablamos de medios de pago electrónicos, ¿qué determina principalmente? Acá, ahí está mejor. Bueno, disculpen. Bueno, como les digo, cuando determina las definiciones, define qué es un medio de pago electrónico y el alcance que tiene que tener en el país. Pero más que nada, al determinar las obligaciones, determina que tanto las entidades financieras, es decir, bancos y financieras, como las cooperativas y las entes, deberán habilitar cuentas básicas de pago de remuneraciones para que los ciudadanos y las pequeñas empresas puedan acceder a estos pagos electrónicos. La ley también establece la obligatoriedad por parte de los empleadores de que todos los pagos deban ser realizados a través de medios de pago electrónico. ¿A quién? A todos los trabajadores en relación de dependencia, a todos los trabajadores bajo el régimen de un servicio recurrente, aún sin relación de dependencia. Es importante mencionar lo que es un servicio recurrente, realmente que preste servicio regularmente. No es menor que también determina la obligación de que todos los jubilados, todos los pensionados y todos los que tengan un beneficio de algunos programas sociales del Estado tengan que realizarse a través de un medio de pago electrónico. Esto es desafiante realmente y creo que para todos va a ser un paso importantísimo. Pero creo que es importante recordar dos experiencias recientes que tuvimos en el país donde tenemos casos de éxito. En la pandemia tuvimos el programa Futugó, donde más de 1,5 millones de paraguayos pudieron recibir la asistencia del gobierno gracias a que fueron utilizados medios de pago electrónico. Como bien mencionaba también el doctor Lorenzo, se consiguió también la eficiencia de eso. Eso se hizo en menos de 1 mes y medio. Y se llegó al último rincón del país. Fue desafiante, pero se consiguió. Otro ejemplo reciente, que también tuvo sus desafíos para implementar, fue el billetaje electrónico. Fue muy desafiante, pero hoy tenemos la trazabilidad de todo el servicio de transporte público que hace nuestro país y posiblemente tenemos la oportunidad de dar subsidios y beneficios a los usuarios de forma mucho más directa. Algo no menor de esta ley es que también obliga a todos los organismos y entidades del Estado
a que deberán recibir y hacer todos los pagos que tengan que hacer en el curso de su actividad a través de medios de pago electrónicos. Esto nos da una transparencia y una transparencia que hoy necesita el país. Bueno, como les decía, las características de estas cuentas nóminas que voy a mencionar es que tendrían que no tener costo de apertura, tampoco tener una necesidad de un saldo mínimo. Deberían al menos tener un costo y está establecido que no tengan el costo para al menos hacer una extracción de fondos al mes y contar con esta tarjeta de débito que le permite acceder a los ATM, a los POS sin costo y también poder transaccionar en los comercios. En Paraguay también el crecimiento de los ATM ha sido exponencial en los últimos años. Y acá también querría mencionar el sistema CIPAP, que se da en todo lo que hace referencia al pago. Hoy es el 188% del Producto Interno Bruto, es lo que se está transando a través del sistema de pago. Entonces, ha tenido un crecimiento especialmente en el contexto de la pandemia. Les hablaba que no solamente este proyecto habla de inclusión, sino también al hablar de medios de pago electrónico determina un umbral de la validez para los actos jurídicos de moneda extranjera, que determina que toda transacción por más de 15 salarios mínimos mensuales, que es un equivalente aproximadamente a $5.000, deberá ser realizada a través de un medio de pago electrónico. Los escribanos deberán dejar constancia en la escritura de que se realiza a través de un medio de pago electrónico o de lo contrario, ese acto no tendrá validez. Acá no somos innovadores como país en determinar este umbral. Esto ya fue hecho en varias jurisdicciones, en varios países, por ejemplo Uruguay, España, Bélgica, Francia, Italia, Croacia, entre muchos otros países. Como les dije, una recomendación no menor del AFIP es realmente limitar el uso de transacciones en efectivo. También, a lo que hace moneda nacional, si bien no limita el uso de moneda nacional en los pagos en efectivos, sí determina, bajo el mismo umbral, que transacciones por más de 15 salarios mínimos, que son aproximadamente, ahora le damos guaraníes, 35 millones de guaraníes, van a poder ser realizadas, pero no van a poder ser deducidas de los impuestos administrados por la SEC. Esto es realmente también cuando hablamos de los pagos de salarios, si uno realiza los pagos de salarios, que es no correcto, a través de efectivo, tampoco va a poder deducir de su impuesto a la renta. Para entender un poquitito, yo no quiero extenderme tampoco mucho, pero tenemos que entender nuestro perfil poblacional, el nivel de bancarización y también la población que pretende incluir este proyecto. Como decíamos, tenemos 3.5 millones de personas ocupadas. A diferencia de Uruguay, únicamente 1.9 son asalariados. Tenemos 755.000 contratistas y 120.000 empresas. Acá este dato no es menor. De todo ese 60% de la población que no está bancarizada, el 48% son jóvenes de 18 a 35 años. Es decir, personas que están comenzando su actividad laboral ya no tienen acceso a un sistema financiero y no tienen la posibilidad de un desarrollo o una protección. Lo que pretende este proyecto es incluir a casi 1 millón de trabajadores, 588.000 contratistas, 100.000 MIPYMES y 30.000 asalariados dentro del esquema de medios de pago y dentro del esquema de un sistema financiero y dentro de una formalidad. Acá, y dejo la presentación, hay muchas evidencias empíricas de que la inclusión financiera disminuye los índices de pobreza. También que la migración a medios de pago electrónico ha contribuido en el crecimiento del Producto Interno Bruto, principalmente en los países emergentes. ¿Qué podemos concluir? Que realmente asegurar
el acceso a los medios de pago electrónicos es, como bien dijimos, el primer paso en lo que hace la inclusión financiera. Y ahí recuerdo también toda la presentación que hizo Diana. Se necesita una interoperabilidad de medios de pago, se necesita mucho más educación financiera, pero esto es el primer paso a lo que hace una mayor inclusión financiera y una mayor formalización. También se logra disminuir las desigualdades existentes, principalmente donde las poblaciones o la población de más bajos recursos y las pymes más pequeñas son las más afectadas. También se busca ampliar el mercado, hacerlo más competitivo y reducir las asimetrías. En este momento están las mismas condiciones para todos los agentes financieros. También se determina limitar el uso de dinero en efectivo. Esto nos va a poner como país al frente de la lucha contra activos y sobre todo nos estará alineando a las recomendaciones de GAFI. Yo creo que, como bien indicó el presidente, es una oportunidad en que el Estado y el sector privado sean agentes de cambio, puedan incluir a más personas dentro de este sistema y de esa manera mejoren la calidad de vida, puedan reducir la pobreza y fortalezcamos también la transparencia en el país. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Carrón. Vamos a continuar con el cuarto bloque. Este bloque es un bloque con comentarios y evaluaciones que realizarán los presidentes de los gremios financieros, el señor Beltrán Maki y el doctor Carlos Carvalho. Vamos a empezar con el señor a mi izquierda. Beltrán Maki es licenciado en Contabilidad y Administración de Empresas con distinción de la Universidad Católica. Realizó una maestría. Se graduó con honores en Administración de Empresas con énfasis en Banca y Finanzas en INCAE, Business School de Costa Rica. Es director de Visión Banco. Es presidente de FELABAN. Es miembro de la Junta Directiva de la Global Alliance for Banking and Values. Es presidente de Bancard. Es presidente de la Asociación de Bancos del Paraguay. Es presidente de Agroganadera SSCC. Es presidente de FEPRINCO. Así que con todos esos honores, el honor es en realidad nuestro, don Beltrán. Adelante. Bueno, muchas gracias. Muy buen día para todos. Muchas gracias por la invitación, José, y a los miembros del directorio, María Fernanda. Un honor para mí estar esta mañana aquí con ustedes compartiendo algo que, de más está decir, forma parte de mis pasiones, ¿verdad? La inclusión financiera desde muy temprano arrancó en Paraguay allá por el año 96, para no hacer la historia más larga, porque seguro hubieron iniciativas anteriores. Quiero hacer un pequeño recorrido. En el año 96 arrancó un programa desde el Banco Central que se denominó Micro Global, un programa de acceso al crédito para las microempresas sobre todo. Era un programa que el BID llevaba a varios países en aquel entonces y que creo que por los resultados y por las evaluaciones resultó muy exitoso, digamos. Quizás un segundo hito en inclusión financiera no fue tan positivo, fue la ley de tarjetas. Esto trajo una restricción importante al desarrollo del mercado de las tarjetas de crédito, porque limitaba la tasa de interés de las tarjetas. Consecuentemente, en ese tiempo también se puso de moda discutir en Paraguay condonaciones a ciertos sectores que reclamaban condiciones especiales para el crédito, que si bien no prosperaron, sí introdujeron un elemento de riesgo y de temor para atender a ciertos segmentos que necesitan de financiamiento. Eso provocó también una salida de los operadores privados, digamos,
de esos segmentos. Por lo tanto, un esfuerzo primero por incluir por el lado del crédito, pero por otro lado un retroceso. Más adelante, creo que las cuentas de ahorro simplificadas han sido un impulso a la bancarización, al fomento del ahorro, etc. Y en pandemia quizás hemos visto un poco producto de la necesidad, pero hemos visto impulsos importantes, el Fondo de Garantía de Crédito a las MIPYMES que se hizo operativo, los programas especiales de la AFD para atender a este sector, pero también hubieron otras iniciativas a otros niveles, ¿verdad? Que tienen que ser, creo que, consistentes con la política de inclusión. Hay una ley de MIPYMES que tardó en implementarse, todavía tiene elementos no implementados, pero en ese sentido hay una tarea y un esfuerzo importante desde el Ministerio de Industria para apoyar el desarrollo de las MIPYMES. Tiene aspectos adicionales que hacen a la inclusión financiera, digamos, que refuerzan la inclusión financiera. El Ministerio de Hacienda, la última reforma que fue trabajada con el sector privado, se introdujo la figura del re simple y el simple como, digamos, niveles que puedan favorecer, niveles impositivos que puedan favorecer la inclusión financiera de las MIPYMES. Y creo que hay dos componentes que donde todavía tenemos retrocesos. Retrocesos digo porque tenemos incluso, yo diría, tensiones entre lo deseado y lo posible en la realidad. Por ejemplo, en el empleo doméstico se niveló el salario mínimo al salario mínimo normal, digamos, y eso generó un efecto de desempleo en ese segmento, ¿verdad? Este año nuevamente cae el empleo doméstico, porque evidentemente se traslada al empleo informal, ¿verdad? Lo mismo está sucediendo con el empleo rural, que tiene ciertos niveles de salarios mínimos menores. También se pretende que probablemente desde el punto de vista de las personas y del desarrollo y de lo deseable es lo que habría que buscar, pero genera, digamos, por el otro lado, informalidad. Yo creo que en el mundo del trabajo y de las regulaciones del trabajo tenemos una tarea para hacer que la inclusión financiera ayude a la formalidad, ¿no? Porque evidentemente uno de nuestros problemas es la informalidad laboral, un problema importante, que también lleva a la otra instancia, que es la de la seguridad social, ¿verdad? Donde probablemente hay que hacer reformas importantes en la seguridad social, buscando además que estas medidas todas sean conducentes a reducir la informalidad y aumentar la inclusión financiera, ¿verdad? Creo que el CIPAD también es un hito importante en el avance de la inclusión financiera a través de los sistemas de pagos. También creo que el ENIF 2014 arranca la estrategia de inclusión financiera. Podemos decir que los resultados quizás no son los que hubiésemos deseado. Estamos en esa etapa de elaboración. La próxima estrategia de inclusión financiera es una oportunidad muy importante para repasar, sobre todo, yo diría, los aspectos que la definición de inclusión financiera nos trae, que es el acceso a medios de pago, ahorros, créditos, seguros, ¿verdad? Creo que necesitamos focalizarnos también en el acceso al crédito, probablemente en esta etapa de la estrategia de inclusión financiera de vuelta. Pero creo que esos son como hitos que vamos teniendo. Esta ley es un hito, por eso creo que tenemos que celebrar la iniciativa del Banco Central de impulsar una ley como esta. Creo que a la historia va a continuar lo del ENIF. Voy a mirar un poco los apuntes de lo que en Asoban hemos discutido sobre este tema, recurrir un poco a mi ayuda a memoria.
Por eso decía que la ley tiene como dos partes, digamos, la inclusión, que tiene claramente este aspecto de introducir al pago de salarios y las limitaciones a la circulación de efectivo, y lo de la transparencia, que creo que requiere, para que la ley sea efectiva, un esfuerzo un poco más importante por el lado de la formalidad, porque evidentemente nuestra situación es bastante diferente a la del Uruguay en ese sentido, ¿verdad? La informalidad del empleo en Paraguay, repito, es importante. La informalidad de la economía está estimada en un 40%, ¿verdad? Que podrá ser más o menos, pero por ahí habrá que ponerla, ¿verdad? Y claramente la inclusión financiera tiene estos efectos que Diana nos comentaba. Es una herramienta de reducción de la pobreza y de aumento de la prosperidad para las personas que acceden a los servicios financieros formales. Y los temas que las definiciones traen siempre tienen que ver con el acceso, que es un tema de oferta más que nada, como decíamos, un tema de uso que tiene que ver casi que con la educación financiera. Por eso la educación financiera no es un tema menor que tenemos que seguir trabajando y buscando cómo impactar, porque evidentemente de las encuestas que se han hecho resulta que nuestros ciudadanos tienen pocas capacidades financieras. El tema de la calidad de los servicios, que es un compromiso, digamos, de todos los actores que estamos en esto, y por supuesto el impacto en el bienestar y en las personas, ¿verdad? Entonces decía que como que la ley tiene dos ámbitos que son muy importantes, y repito, hay la necesidad de un trabajo coordinado hacia el futuro entre Hacienda, todo lo que tiene que ver con la seguridad social, todo lo que tiene que ver con el empleo y todo lo que tiene que ver con el impulso al desarrollo de las MIPYMES que está en el territorio del Ministerio de Industria y Comercio, ¿verdad? Cuando yo arrancaba la maestría, tuvimos un profesor que ya era viejito en aquel entonces. Él era profesor de finanzas, fue presidente de la fundación BBVA más adelante, y él decía, y nos presentaba un paper que escribió en los años 60, donde decía que el crédito más caro es aquel que no existe. Y en el paper demostraba esto con números y con ejemplos y con una investigación. Uno de los temas claves en la discusión con el regulador, no solamente en esta ley, tiene que ver con el tema de los precios. Desde la Asociación de Bancos y del sector privado creemos que los servicios financieros tienen que poder ser sustentables. Para el efecto necesitamos claramente una definición y un marco legal que combine esta necesidad expresada claramente en la ley uruguaya y en nuestra ley de servicios gratuitos limitados, pero también de la posibilidad de tarifar los servicios que correspondan y sobre todo de las asimetrías regulatorias. Yo creo que Paraguay tiene hoy un escenario donde tenemos asimetrías regulatorias importantes entre bancos, financieras, que estamos bajo la que estamos bajo la supervisión del Banco Central, bajo la regulación del Banco Central y la superintendencia de bancos, y tenemos otros tipos de instituciones, las cooperativas que tienen al INCOP, tenemos incluso otras instituciones que actúan en el mercado y que empiezan a ofrecer servicios un poco más diversos, como la Comisión Nacional de Valores, que necesitamos un funcionamiento, yo diría, por lo menos coordinado en la función, pero también en esta visión acerca de ir eliminando asimetrías regulatorias entre los diversos actores. Y ponía este ejemplo de las asimetrías y de los
del crédito para traer a la luz, en el caso de Paraguay, el servicio de giros de las telefónicas tiene un costo y el costo es importante. No es un costo menor. Sin embargo, como el servicio soluciona los problemas de la gente está dispuesta a pagar, porque le sale más caro tener que ir, llevar el dinero o arriesgarse a andar con dinero encima, ¿verdad? Cuando los servicios generan valor, realmente yo creo que el usuario está dispuesto a pagar por ese servicio, ¿verdad? Creo que la ley en ese sentido, nuestros comentarios a la ley tienen que ver con esto de la gratuidad, con esto de las asimetrías regulatorias, y también tienen que ver con las disposiciones que María Fernanda nos presentaba, que tienen que ver con las limitaciones a la circulación de efectivo, donde los abogados levantan el tema de la constitucionalidad de esas medidas, ¿verdad? Yo creo que ese va a ser un debate muy importante, porque evidentemente el avance y la modernidad muchas veces nos traen innovación que impacta en la eficiencia, que son muy deseables desde el punto de vista de desarrollo de un país, de una comunidad, pero tenemos por otra parte estas limitaciones que son muchas veces constitucionales. Esto no se da solamente en el ámbito bancario, en el ámbito de los servicios financieros. Estamos viendo que se repite en varios ámbitos, ¿verdad? Algunos temas constitucionales ya no sirven para el hoy, que es digital y donde necesitamos ponernos a la altura del avance de los mejores países en este sentido, ¿verdad? Creo que, repito, el proyecto de ley tiene que ser un hito en esto del proceso de inclusión financiera que venimos llevando adelante, y celebro que se haya presentado, celebro que se discuta pronto y que se resuelva pronto, porque la necesidad es grande. Y tenemos el desafío de una nueva estrategia de inclusión financiera por delante que nos va a llevar seguramente a discutir los otros componentes de la inclusión financiera donde necesitamos avanzar. Así que realmente expresar mi gratitud por estar aquí hoy y por haber sido invitado para participar de este conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Maki. Excelente. Vamos a continuar con las palabras de Carlos Carvalho. Carlos Carvalho es doctor en Economía, graduado en la Universidad Católica Argentina, es máster en Macroeconomía y especialista en Programación Financiera, graduado de la Universidad Católica de Chile. Cuenta con especializaciones en la Universidad de Murcia, en el Instituto Ortega y Gasset, en Georgetown. Es economista graduado de la UNICAMP. En Paraguay se desempeñó como consultor en economía y negocios. Fue miembro titular del directorio del BCP. Fue director de estudios económicos en el Ministerio de Hacienda y durante 15 años ocupó cargos técnicos y de dirección en organismos internacionales. Actualmente es presidente de la Financiera Bueno y es presidente de la ABAFI. Es profesor universitario y autor en capítulos de libros y revistas académicas. Sin más, le doy las palabras al doctor Carvalho. Muchas gracias, Cristian. Antes que nada, especial agradecimiento al presidente del Banco Central y al directorio por la invitación, al director también de Inclusión Financiera y su equipo, que me consta que hace un trabajo excepcional, digamos, en este tema. También muy honrado, digamos, de compartir este intercambio de ideas con la señora Diana Mejía, el señor Fernando Lorenzo, Beltrán, María Fernanda. Bueno, muy agradecido por esta oportunidad. Y sin más, digamos, yo creo que un poco la idea, a mí me toca hablar de último, yo creo que sea siempre una desventaja porque con todas las presentaciones tan buenas que se hicieron,
el espacio de ser creativo e innovar en estos temas, yo creo que se acotan de una manera fundamental. Voy a tratar de aportar temas nuevos, digamos, y no repetir lo que ya se dijo hasta ahora. Yo creo que se ha reiterado en las presentaciones anteriores, se ha hecho mucho énfasis, digamos, en la importancia de la inclusión financiera para el desarrollo socioeconómico de los países. Y existe suficiente evidencia empírica a nivel internacional de la correlación entre pobreza y exclusión del sistema financiero formal. En nuestro país el problema de la inclusión financiera yo creo que está bastante asociada a un problema más de fondo, más estructural de la informalidad, digamos, y la exclusión social de una buena parte de nuestra población. Más o menos la mitad de los paraguayos hoy en día son informales, están excluidos las oportunidades de empleo asalariado y el sistema de seguridad social. Por lo tanto, el problema es un problema estructural que requiere políticas públicas multidimensionales y por ende el problema de inclusión financiera debiera ser incluida dentro de una agenda mucho más amplia, dentro de una agenda social de inclusión de la población, digamos, excluida. Y el problema demanda articulación entre las políticas económicas, las políticas sociales y las políticas financieras. Esta población que hoy en día está excluida es una población que requiere acceso a servicios financieros que se adapten a sus necesidades para que puedan ser capaces de crear y mantener medios de subsistencia, acumular riqueza, suavizar y ordenar el consumo, gestionar riesgo. En la medida que no puedan tener acceso a estos servicios financieros formales, muchas familias dependen del ciclo de sus ingresos volátiles o de mecanismos informales, digamos, de acceso a financiamiento, como la familia, los amigos, el barrio, la usura, el empeño, etcétera, ¿verdad? Yo creo que el país ha hecho esfuerzos importantes en esta dirección. La creación de la ANIF en el año 2014 es un hito relevante y allí se definen lineamientos estratégicos para la inclusión financiera. Y si se mira en clave regional, los datos y el índice IBIF, básicamente, que es un índice comprensivo de inclusión financiera, el avance de Paraguay ha sido uno de los más notables en la región. Eso no cabe duda, pero también es verdad que partimos muy de abajo, digamos. El efecto base ahí, como le gusta decir a los economistas, también es relevante. Y en términos agregados, el país se encuentra hoy a mitad de tabla. Pero los diferentes indicadores que conforman este índice son muy dispersos en términos de resultados. O sea, estamos bien, por ejemplo, en regulación para estabilidad, por toda la innovación y la implementación, digamos, normativa que ha hecho el Banco Central, toda la supervisión basada en riesgo, gobierno corporativo, etcétera. Yo creo que ha generado un estándar normativo muy moderno, digamos, y de alguna manera vinculado, digamos, a los mejores estándares internacionales. Y no estamos tan bien en acceso a servicios financieros, y ahí incluso probablemente estemos sobreestimados, digamos, porque las cuentas básicas, que hoy en día la mayoría inactivas, pueden de alguna manera también generar un efecto engañoso en ese sentido, y peor aún estamos en el uso de los instrumentos financieros. Según el Global Findex, un poquito más del 20% de nuestra población, nada más, mayor de 18 años, tiene una cuenta en el servicio financiero regulado. Y esta es una proporción de la población. En proporción de la población, este es un dato mucho menor, inclusive a países que tienen niveles de desarrollo similares o por debajo del nuestro, como Bolivia, Honduras, El Salvador, etc. Y en términos de educación financiera, según la última encuesta que tenemos, que ya está un poco desfasada, pero no sé si los datos habrán mejorado mucho, tan solo el 10% de los adultos paraguayos encuestados había recibido hasta ese entonces algún tipo de educación financiera. Si vamos a los hechos estilizados y sacando algunos datos que llaman la atención, digamos, para situar el desafío que tenemos, solo 1/3 de la población económica activa no pobre está bancarizada. 41% de los paraguayos son asalariados, pero no tienen, el resto no tiene salario físico, 59%. 25% de los asalariados cobra salario
en instituciones financieras, el resto cash. 27% solo de la población ahorra, y de estos 27%, solo un quinto en instituciones financieras formales reguladas por el Banco Central. 15% es el nivel de penetración de las tarjetas de débito, y en torno al 80% del consumo privado es en efectivo. Ese es nuestro estándar, ese es el desafío que tenemos. Y el proyecto de ley, de alguna manera, es un avance, eso hay que decirlo, va en la dirección correcta. Este proyecto de ley que busca la transparencia, la trazabilidad, la seguridad de las transacciones, y también, de alguna medida, aunque ahí muy modestamente creo que en menor medida, la inclusión financiera. Pues a través de este proyecto de ley se busca de alguna manera la formalización financiera, induciendo a la utilización de medios electrónicos y digitales para las transacciones. Esto genera una trazabilidad importante en las transacciones. Y hay un umbral a partir del cual es obligatoria la utilización de medios de pago electrónicos o pena de nulidad. En el caso que mencionaba María Fernanda, creo que básicamente esto tiene que ver solamente con aquellas transacciones en moneda extranjera. Y ahí la gran duda es, de alguna manera, un poco lo que decía Beltrán, el enforcement, digamos, ¿no? Cómo vamos a generar los instrumentos adecuados para el cumplimiento, digamos, de esta normativa. Pero esa es una discusión que le dejo a los abogados, yo no tengo mérito para hacerla, digamos. Y el pago de salarios en cuenta por medios digitales, la apertura de cuenta gratuita también es un avance importante que de alguna manera otorga la ley. Aunque ahí también hay que retornar, digamos, un poco para atrás hacia las cuentas básicas que no lograron un objetivo buscado. Y en parte tal vez porque si bien los incentivos eran correctos o los incentivos buscados eran loables, tal vez ahí haya habido un efecto en el cual se limitó un poco la expansión de la tecnología, la cobertura de riesgo inadecuada por parte de las instituciones financieras y la falta de incentivos para escalar en este negocio, básicamente por los elementos mencionados anteriormente. Entonces yo creo que la norma es una norma virtuosa, va en el camino correcto, pero me parece que todavía es insuficiente, de alguna manera, en lo que tiene que ver con el objetivo que se busca. La población excluida del sistema económico, que son los informales, a esa población, para esa población la inclusión financiera no puede ser vista como una política separada de otras iniciativas de inclusión social, como lo dijimos más adelante. Y la norma no parece ofrecer una alternativa comprensiva para ese grupo de la población. El proyecto no resuelve estos problemas más estructurales que incentivan la oferta de productos adaptados a los segmentos excluidos y que impulsen la transformación digital. Esto no tiene que ver con el proyecto, pero es un tema muy relevante para la discusión. Hay una falta de incentivo todavía para la interoperabilidad. Este elemento es clave como factor de inclusión social y que en parte todavía puede ser explicada en parte por un problema de asimetría regulatoria, entre otros elementos. Tenemos un ecosistema que es contradictorio, un ecosistema normativo todavía es contradictorio, con el objetivo de inclusión financiera. Y ahí voy a lo que decía un poco Beltrán Mati, la ley 54/76 de tasa de interés, aunque no la única, genera problemas básicamente para la inclusión financiera. El camino, como dicen, el camino al infierno está plagado de buenas intenciones, pero a veces no deja de ser un camino hacia el infierno, digamos. ¿Verdad? Yo creo que acá hay un problema cuando uno no evalúa muy bien el impacto de determinadas medidas y cuando falta rigurosidad analítica, digamos, en la toma de decisiones por parte del sistema político. Este es un problema con el sistema político, a veces regula cuestiones económicas y financieras que son extremadamente complejas. Entonces ahí de alguna manera también decir que es importante preservar al BCP en su rol exclusivo de normar el funcionamiento del sistema financiero. Estos son temas técnicos que requieren conocimiento y el BCP tiene la expertise, la independencia y la credibilidad para hacerlo. Entonces quiero de alguna manera también decir este tema. Y algunos comentarios que son más exclusivos al tema de la norma, pero de menor relevancia tal vez que lo dicho anteriormente. Es un tema, pero estas son más dudas que me quedan, más que cuestionamientos. Un tema es cómo resolver la obligación de dinero digital, siendo que las partes de alguna manera, esto lo dicen algunos abogados, son libres de pactar la forma de pago que deseen. ¿Verdad? Esta es una discusión jurídica que me excede, básicamente, pero es una duda que tengo.
Lo mismo con el pago de salario, dada la fuerza cancelatoria que tiene el dinero en efectivo. ¿Cómo se va a penalizar esto? ¿Cómo se va de alguna manera garantizar el cumplimiento de esto? Probablemente eso ya esté pensado y se haga una reglamentación que genere el BCP. Y otro elemento también que quería decir es básicamente en términos de incentivos tributarios. En el caso de nuestro país, creo que eso tiene un efecto atenuado en un país que ya cuenta con tributos básicos y tendría un efecto casi nulo probablemente en segmentos donde ya no se tributa, de hecho, que es básicamente este sector informal que queremos también incluir. Entonces la norma es un avance, creo que debe ser aprobada, pero mi humilde juicio no resuelve problemas más de fondo, digamos, de la inclusión financiera. Y aquí, ya para ir terminando, quería decir que la inclusión financiera debe conectar a las personas, ese debe ser, me parece, el objetivo prioritario, conectar a las personas con el sistema financiero formal, facilitando la vida y permitiéndoles generar activos, mitigar las crisis relacionadas con las emergencias que sufre la población, enfermedades o lesiones, ahorrar para el retiro, realizar inversiones productivas, etc. Y aquí la digitalización de los servicios financieros para mí es clave para promover la inclusión financiera, al reducir algunas de las barreras tradicionales que se han identificado, digamos, y que limitan la participación de las personas en el sector financiero informal. ¿Cómo? Permitiendo el uso en áreas remotas de difícil acceso, donde no es rentable tener una sucursal o un cajero, digitalización de la información de los clientes. Eso ayuda al diseño de productos y de experiencias adecuadas para los clientes. Sobre todo estos clientes están excluidos del sistema formal, y los servicios adaptados a las necesidades que habíamos dicho anteriormente de los ciudadanos. Mitiga la simetría de información. Los datos pueden ser utilizados para valorar la elegibilidad de los clientes, que hoy en día es un problema en el sistema financiero tradicional, a través de la generación de récords financieros y calificación crediticia con métodos alternativos a los que se usan hoy en día. Para eso está toda la inteligencia artificial, la robótica y todo lo demás, y los laboratorios de alguna manera que se utilizan para eso, en ese sentido. Y la disminución de costos de transacción e información, junto con la aparición de nuevos actores financieros que de alguna manera van a ayudar también a otra barrera importante de acceso al sistema financiero, que son básicamente los costos de acceso a estos productos. Nuestro país debe acompañar estos cambios que están ocurriendo en países desarrollados, relacionados con una forma diferente de prestar servicios financieros y de relacionarse con los ciudadanos, con alto impacto en la inclusión financiera y con énfasis en la satisfacción de las necesidades financieras de las personas. Y esto tiene una fuerte impronta de innovación y tecnología. Hoy en día estamos viendo el fin de las sucursales físicas y la creación de ecosistemas para atender a los clientes y a sus necesidades, ofreciendo productos propios y de terceros. La gente debe encontrar en los sistemas financieros la solución a sus problemas más allá de los problemas exclusivos financieros. Y según encuestas especializadas que existen de alguna forma a nivel mundial, se prevé el fin de las sucursales en muy poco tiempo, digamos en los próximos años. Y este cierre de las sucursales implica la necesidad de llegar al cliente a partir de distintos canales. O sea, aquí básicamente el tema de la omnicanalidad adquiere una relevancia fundamental, implementando nuevas funcionalidades digitales para apertura de cuentas, identificación digital, verificación remota, pago sin contacto, concesión de crédito, etcétera, y otros esquemas donde se comparta local y productos con otras entidades no necesariamente financieras. Esta evolución hacia estos ecosistemas va a implicar la necesidad para los bancos, las instituciones financieras tradicionales, de buscar asociaciones o nuevas formas de hacer las cosas con fintech no bancarias. Y esto va a implicar una sinergia donde los bancos pueden ofrecer acceso a un ambiente regulado y las fintech, de alguna manera, innovación tecnológica. Dadas estas predicciones, las oportunidades de crecimiento estarían dadas en los ciudadanos justamente que hoy no utilizan el sistema financiero y en la solución de los problemas de las microfinanzas personales de los consumidores, es decir, la inclusión financiera. Yo creo que el tema tecnológico hoy en día es clave si hablamos de inclusión financiera. De hecho, el mayor crecimiento que se ha visto en los neobancos y las fintechs ha ocurrido sobre la base de personas que justamente no estaban incluidas en el sistema financiero tradicional y que necesitaban soluciones a sus microfinanzas personales. Muchas personas no van a una institución financiera no solamente por costos o por
que no encuentran solución, sino que a veces, muchas veces por vergüenza también. Y estas barreras son minimizadas de alguna forma por la tecnología. Desde un punto de vista de las finanzas, la inteligencia artificial, la combinación de información alternativa, va a permitir realizar análisis de flujos, como dijimos anteriormente, de ingresos y score crediticio, llegando a personas que hoy están excluidas del sistema. El proceso de transformación digital tiene retos también que hay que resolver y donde el regulador de alguna manera tiene un rol fundamental. Y tiene que ver primero en cómo generar los incentivos y los canales de inclusión para personas no familiarizadas con la tecnología. O sea, la educación financiera también es una educación digital, si miramos al futuro. Es cómo generar el entorno de ciberseguridad adecuado en un país donde todavía tenemos, de alguna manera, un atraso importante en este tema. Cómo acometer, digamos, la falta de infraestructura tecnológica adecuada que hoy en día tenemos a nivel nacional. Conocimiento adecuado desde el regulador sobre estos cambios que se están procesando a nivel mundial y cómo de alguna manera, evaluar cómo de alguna manera ciertas rigideces regulatorias pueden frenar estos procesos de innovación. Cómo generar el presupuesto en las instituciones para hacer frente a importantes inversiones en tecnología. Aquí sí, por ejemplo, los incentivos tributarios pueden jugar un rol en la operación, en la dirección correcta, por ejemplo. Adaptabilidad en los sistemas actuales, que es muy costoso esa transición, y encontrar un equilibrio entre la utilización de información para generar la experiencia y adaptar los productos a las necesidades de los clientes y las exigencias regulatorias y la privacidad de los clientes. Por eso, ya para terminar, yo creo que existiría un amplio espacio, más allá de este proyecto de ley, que es virtuoso, es bueno y hay que impulsarlo. Yo creo que existiría un amplio espacio para la cooperación público-privada. El tema de la inclusión financiera es una APP, o debe ser encarado como una APP en el diseño de políticas adecuadas, digamos, para la inclusión. Es fundamental implementar proyectos de educación, tanto financiera como digital, cambios o flexibilización regulatoria que faciliten el ingreso y uso digital y productos adecuados que se adapten a las necesidades de las entidades y las personas no bancarizadas. Hay que ver cuáles son las necesidades de este grupo de personas que hoy en día no están excluidas, porque si no vamos a caer en el voluntarismo económico, financiero, regulatorio. Yo creo que eso es muy importante. Y el BCP debería liderar este proceso, porque es la entidad adecuada para hacerlo en un trabajo conjunto con el sistema de educación financiera, con el sistema financiero. Yo creo que acá hay un espacio importante para la cooperación, por ejemplo, en la forma de sandbox regulatorios, que permitan avanzar hacia la generación de incentivos correctos y el equilibrio necesario entre una regulación y supervisión que garantice la seguridad, credibilidad e integridad del sistema financiero para los ahorristas, pero que al mismo tiempo no obstaculice los avances tecnológicos que permitan incluir financieramente. Muchas gracias, doctor Carvalho. Entiendo que para dar cierre tenemos, ¿no? Entonces, de esta forma damos cierre al conversatorio. Estamos justo sobre la hora, así que muchas gracias. Gracias por su asistencia. Y como les habíamos dicho, vamos a tener las presentaciones en la página web para su análisis. Y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a los presentadores. Que tengan un buen resto del día.